Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este webinar sobre Bexel Manager? Dejarme en primer lugar que me presente. Yo soy Sergi Ferrater, arquitecto, soy responsable de productos BIM en AECON Soluciones, somos partners de Bexel aquí en España y hoy queremos presentaros este producto como una solución para todas las dimensiones del BIM. Como siempre, ya sabéis, antes de comenzar, tenéis disponible un panel de control a mano derecha donde podéis poner vuestras consultas en el chat que serán respondidas al final del webinar. Así que lo que veremos hoy va a ser las tres grandes dimensiones que estamos utilizando en el BIM. Empezamos con el BIM 3D. ¿Qué soluciones ofrece Bexel Manager para el BIM 3D? Primero veremos cómo gestiona las diferentes versiones que se van produciendo en un proyecto. ¿Cómo gestionamos los metadatos BIM? ¿Cómo hacemos detección de interferencias y la gestión de interferencias entre Bexel Manager y en este caso con Revit? Veremos también cómo crear mediciones y personalizar nuestras mediciones y también cómo importar bases de datos externas como pueden ser sistemas de clasificación para tener nuestro modelo bien clasificado en base a un sistema estándar de clasificación. Y también veremos cómo podemos validar los datos de un modelo para que cumpla con los estándares que nos requiere el cliente o el proyecto. Luego pasaremos al BIM 5D. Antes del 4D pasemos al BIM 5D para ver cómo utilizamos este sistema de clasificación para crear también un sistema de clasificación de costes, que veremos cómo podemos vincularlos al modelo y de ahí extraer un presupuesto de obra en base a este modelo. Y también veremos cómo podemos importar diferentes clasificaciones de costes utilizando diferentes plantillas. Y finalmente en el BIM 4D veremos cómo podemos crear una programación 4D automática a partir de crear unas zonas del proyecto y unas metodologías constructivas que nos van a vincular las diferentes tareas con los modelos utilizando diferentes reglas de programación. Y finalmente veremos cómo podemos crear una animación 4D, 5D. Bien, pues comenzamos esta demostración utilizando el modelo que viene como ejemplo en Revit, que supongo que todos conocéis. Y lo primero que vamos a hacer es intentar simular el desglose de nuestro modelo en diferentes submodelos o vistas para que poder crear el modelo de arquitectura, el modelo de estructura, si tuviéramos instalaciones o de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ver cómo podemos ir actualizando nuestras versiones del proyecto en función del modelo en el que trabajemos. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser, hemos instalado obviamente los complementos del Excel Manager y lo que vamos a hacer va a ser exportar cada una de esas vistas como un modelo en formato BX3, que es el modelo, el formato de Bexel. Así que voy a seleccionar el modelo de estructura y voy a publicarlo a Bexel. Simplemente selecciono todos los documentos, pero solamente filtrando los elementos que están en la vista activa. Y pulso en iniciar. A este nombre lo voy a guardar con estructura delante y le voy a poner aquí la versión 0. Será la versión 0 del modelo de estructura. Y lo voy a guardar aquí en esta carpeta Webinar Bexel. Listo. Repetimos con el modelo de arquitectura, exportamos solamente los elementos en la vista activa, vamos a incluir también los espacios y publicamos. Obviamente podríamos exportar también en IFC, pero queremos enseñaros lo que es, cómo funciona el plugin. Vale, voy a poner aquí arquitectura, será el modelo de arquitectura en mayúsculas y también será la versión 0. La versión inicial. Guardamos y cerramos. Muy bien, abrimos Bexel y en Bexel nos encontramos los últimos proyectos abiertos y aquí básicamente vamos a crearnos un nuevo proyecto al que le voy a dar un nombre, pues 2023, mayo, se llamará proyecto demo. Simplemente.
Le tenemos que dar una versión al proyecto. Pues vamos a empezar con la versión inicial, que es la versión 0. Y a esta versión voy a empezar importando solamente el modelo de arquitectura. Y voy a poner aquí como una descripción, que sea el modelo de arquitectura. Y aquí elegimos el archivo o los archivos que quisiéramos importar. Aquí podemos elegir todos estos archivos soportados, ya sea en formato Vexel o en IFC 2.3 o IFC 4. Así que voy a seleccionar, por de pronto solamente, imaginaos que me manda el arquitecto el modelo de arquitectura y trabajamos en él. Aún no tiene el modelo de estructura, simplemente trabajamos en él. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra vista 3D. Tenemos a la izquierda lo que sería el explorador de modelos, donde podemos ver que tenemos diferentes pestañas. En el explorador de modelos tenemos organizada la estructura de elementos por lo que serían las categorías y dentro de categoría, pues las diferentes familias. O bien tenemos una estructura espacial, es decir, ya la tenemos organizada por niveles. Y aquí yo puedo ver las diferentes categorías organizadas por niveles. Si quiero seleccionar los espacios, por ejemplo, del nivel 2, pues expando el nivel 2 y selecciono aquí espacios. Y veis que quedan seleccionados. Yo aquí podía aislar los elementos seleccionados. Y estos serían los espacios del nivel 2. Pulso Control Z para volver a la visualización anterior. Y de esta manera, fijaros que aquí ya por defecto nos muestra una estructura del modelo organizada por categorías, por espacios, y si tuviera sistemas MEP, pues me saldrían aquí también organizados por categorías. Observar que si yo selecciono, por ejemplo, los muros, estos quedan seleccionados aquí y tenemos un menú contextual que nos permite en la vista 3D hacer muchas cosas. Por ejemplo, ocultar los elementos seleccionados, se nos ocultan los elementos seleccionados, o simplemente los aislamos, o los podemos aislar con atenuación, es decir, que nos muestre el entorno con un porcentaje de transparencia. Es decir, que veo los elementos seleccionados y el resto del modelo con un 10% de transparencia. También puedo seleccionar, por ejemplo, un elemento y directamente decirle que me seleccione pues la categoría completa, la familia completa, que me la aísle, y de esta manera podemos rápidamente situar elementos. Si sobre estos elementos seleccionados me voy a estructura espacial, fijaros que me quedan seleccionados también en esta estructura espacial, donde tenemos cada uno de los elementos seleccionados. Bien, volvemos a la vista anterior. También podemos, por ejemplo, cambiar el color, la transparencia para analizar y visualizar. Por ejemplo, este muro de aquí le quiero cambiar el color, o podría cambiarle el color o cambiarle la opacidad y decirle que tengo una opacidad, por ejemplo, del 40% este elemento seleccionado. Y veis, estoy viendo como a través con un 40%. Uso Control Z para volver a la visualización anterior. Luego tenemos el panel de propiedades, que es esta ventana que tenemos aquí a mano derecha, donde si yo selecciono un elemento, me muestra todas las propiedades de este elemento. Aquí podemos ver, en este caso, las propiedades de solamente este elemento, pero si yo selecciono, por ejemplo, este, observar que en dimensiones me da un volumen, una longitud, un área. Si selecciono otro, me está dando la suma de las dos. Si selecciono con control clic estos dos, ya me está dando la suma de las áreas, de las longitudes y la de los volúmenes. Observar también que Vexel hace sus propios cálculos de la geometría. Es decir, él tiene aquí un grupo que se llama Calculated Quantities, que él mismo calcula la altura, el volumen, el perímetro de la geometría, por si no viniera esta propiedad en el modelo. Además, también podemos encontrar en la vista 3D elementos, por ejemplo, por algún valor de la propiedad. Si tengo seleccionado este muro y me voy a dimensiones y me voy, por ejemplo, a longitud y clico con el botón derecho, me da la opción de seleccionar elementos por valor, elementos con esta propiedad, o
por valor de la propiedad, por valor de la longitud. Y aquí me muestra todos los muros que tengan esta propiedad longitud. Si quiero ver los muros que tienen 822, 826 y 829, los puedo seleccionar, los puedo aislar o simplemente aislar con atenuación. Y ahí puedo seleccionar este y ahí me muestra la longitud de este. 826, este de aquí, 822, etc. Pulso control Z y vuelvo. Por lo tanto, el utilizar el botón derecho para buscar elementos que cumplan la estructura false, cualquier propiedad, cualquier valor de la propiedad, nos va también a ser muy útil. También en Bexel tenemos la capacidad de crear nuevas propiedades. Por ejemplo, si este modelo se va a ser utilizado, por ejemplo, en una programación de obra, en una programación 4D, en este ejemplo, pues me interesará que en la programación de obra pueda zonificar los elementos que están en el ala oeste, en el ala centro y en el ala este. Y aquí lo que estoy viendo es que estos elementos no tienen esta propiedad. Bien, pero antes de hacer eso, vamos a actualizar la versión con el modelo de estructura que a lo mejor nos ha enviado en la oficina de ingeniería. Así que lo primero que voy a hacer, para que veáis cómo gestionan las versiones, yo he importado este modelo, le he llamado versión 0, voy a guardar este proyecto, voy a cerrarlo y voy a actualizarlo con el modelo de estructura. Así que otra vez me voy aquí al menú inicio, me voy a proyectos y versiones y de mi nuevo proyecto creado, aquí tengo la versión 0 que solo incluye arquitectura, le voy a decir que actualice la versión. Actualizamos versiones. Y aquí le voy a llamar versión, vamos a poner versión 1, que incluye arquitectura más estructura. Y voy a elegir el modelo de estructura. Abrir. Casi le voy a llamar versión 0.1, porque es la versión 0 ampliada. ¿De acuerdo? Así que voy a poner versión 0.1. Y simplemente pulso en OK. Y aquí fijaros cómo emparejo lo que estoy importando con lo que tengo en la versión 0. Pues como estoy trayendo un nuevo modelo, lo que voy a seleccionar aquí es un nuevo modelo. Si no, me lo actualizaría con el que tengo. Así que, como estoy importando un nuevo modelo, a este nuevo modelo le voy a llamar estructura en nombre del proyecto. Y listo. Pulso en OK. Y lo abro. Abro esta versión. Ahí está. Ya me aparece tanto los forjados, el modelo de arquitectura y estructura. Aquí en fuentes podemos ver realmente las dos fuentes, los dos modelos que hemos importado. A este le voy a cambiar el nombre, voy a poner arquitectura delante, así que voy a renombrar la fuente y le voy a poner arquitectura. Ahí está. Y así lo tengo perfectamente definido. Ahora sí, ya tengo los dos modelos y por tanto vamos a crearnos, por ejemplo, una nueva propiedad zona para los elementos de cada una de las tres zonas. Para ello casi me voy a poner en la vista orto y en la vista orto voy a ponerme en la parte superior y voy a utilizar la selección por ventana para decir, pues mira, todos estos elementos de aquí, voy a aislarlos para confirmar y observar que efectivamente son todos de la zona este y dentro de aquí el menú propiedad puedo crearme una nueva propiedad. Me dice, usted va a crear una propiedad de los elementos seleccionados. ¿Está de acuerdo? Sí. Y vamos a crear una propiedad que se va a llamar zona. Vamos a crearnos un grupo de propiedades que se llame otros. El tipo va a ser de tipo texto. Y todos estos objetos les voy a llamar, por ejemplo, zona este. ¿Ok? Voy a mostrar todo y observar que casi lo podía hacer primero seleccionar todos los elementos.
y casi primero, mejor me creo una propiedad para todos ellos y luego defino los valores. Muy bien, me voy a propiedad, me voy a nueva propiedad, digo que sí, me creas una propiedad zona, hemos dicho para el grupo otros, que sea del tipo texto. Ahora sí. Observar que yo ya tengo objetos que están en la zona este. Es decir, si yo selecciono este muro, ya a este ya le he creado la propiedad. Me voy a buscarla dentro de otros. Ahí está. ¿Veis? Ya me ha creado la propiedad zona y el valor zona este. En cambio, a este elemento de aquí tendrá la propiedad zona, pero no tendrá el valor. Así que yo ya podría crearme mi desglose personalizado por zonas y así poder ver los elementos que están en cada zona. Voy a crearme mi propio desglose personalizado en esta ventana. Desde la pestaña Desgloses personalizados, como yo ya tengo una propiedad que se llama zona, voy a crearme un nuevo desglose que voy a llamar zona categoría del elemento. Y aquí fijaros, voy a utilizar todo el edificio, sí, todos los elementos del edificio. Selecciono todos los elementos del edificio, digo usar selección y aquí puedo agrupar mis elementos del edificio. Y voy a utilizar la propiedad que me acabo de crear. Agrupar por propiedad, busco zona, pulso intro, me encuentra la propiedad zona y le digo OK. Y además de zona, me generas un segundo nivel que me los agrupe por categoría. Y además las zonas me las coloreas en color. Y me generas un código de color. Pulso en OK. Y aquí, fijaros, me ha quedado una desglose, que se llama zona por categoría, en la que tengo la zona este, ahí los tenéis. Todos estos de aquí. Mientras que todos estos tienen valor indefinido. Muy bien. Pues una manera de asignar el valor de zona al resto será seleccionar los de la zona este, ocultar los seleccionados, ponerme otra vez, por ejemplo, una vista en planta y decir, pues mira, todos estos elementos de aquí van a tener la propiedad, el valor zona oeste. Así que me voy a propiedad zona, hago doble clic para editarla y pongo aquí zona oeste. Pulso en OK, se me reestructura el desglose, ¿veis? Ya tengo las dos zonas y ahora ya podía ocultar estos elementos seleccionados. Ya todos estos de aquí ya podían ser, vamos a ponerles de la zona centro. Así que hago doble clic o botón derecho, editar, y pongo aquí zona centro. Y listo. Contraigo todo, este desglose, y fijaros que ya vamos a mostrar todo, ya tengo organizado por colores los de la zona este, oeste y centro. Y si pincho aquí en esta ventana, que es por códigos de color, puedo ver los tres colores definidos aquí. Esto me sirve a mí para, por ejemplo, ver qué elementos no tienen valor definido zona por categorías. Pues estas cubiertas, fijaros que además de en las propiedades tengo una pestaña que pone info de la selección. Y me dice que estos son sloped glazing, que no debe tener geometría visible. Si aíslo este elemento, esta está cubierta. Bueno, pues esta cubierta, veis, por ejemplo, como cubre las tres zonas, pues simplemente la voy a asignar a la zona centro. Simplemente hago doble clic y al ponerla aquí, zona centro, automáticamente veréis cómo va a parar a la zona centro y se va a quedar vacío. En vez de 4 elementos van a quedar 3 de elementos. ¿Veis? Ya tengo aquí. El elemento ya ha pasado a la zona este. Esta sería la manera de ahora ir repasando qué elementos pues no están bien asignados o no tienen este valor de la propiedad. Estos espacios, bueno, vale, no tienen volumen, no tienen geometría. Bueno, y de esta forma podríamos crearnos
tantos desgloses como nosotros necesitáramos para poder ver nuestro modelo en base a estas propiedades. Vamos a crearnos conjuntos de selección. Dentro de la pestaña Conjuntos de selección, aquí es interesante poderse crear y organizarse una estructura también de carpetas, porque podemos tener muchísimos conjuntos de selección. Por ejemplo, voy a crear una carpeta de conjunto de selección que sea, pues para la, voy a poner aquí, detección de interferencias. Y voy a crearme otra carpeta que se llame, por ejemplo, para la programación 4D. Bien, pues dentro de Bexel hemos visto que tiene un motor de búsqueda muy interesante por propiedades, valores, etc. Y para crear nuestro conjunto de selección, primero sería bueno que entendiéramos lo que es cómo podemos buscar elementos creando reglas que nos permitan definir estos criterios de búsqueda. Si pulsamos en buscar elementos o con control F, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Queremos crear un conjunto o encontrar todas las columnas que tengan, por ejemplo, menos de, yo qué sé, una longitud de 3.8 metros de longitud y que sean de la zona oeste. Por lo tanto, podemos en el menú buscar. Por la fuente, pues buscaríamos obviamente por estructura. Por categorías, buscaríamos columnas estructurales. Ni visibilidad ni estimado, pero en avanzado sí que voy a buscar por propiedad. Y hemos dicho que buscaríamos por longitud. Pulso la tecla L y aquí tengo longitud. Y hemos dicho que fuera menor a 3.8. Pues pongo 3.8. ¿Con qué unidad? Con metros. Encontrar. La selecciono y veis aquí ya podía crearme directamente un conjunto de selección. Si solo he seleccionado y pulso en cerrar, podría aislar atenuando, por ejemplo. Y ahí tenemos todas las columnas que cumplen esta condición. Si además voy a aislar estos elementos, si además quiero que sobre esta búsqueda me guarde esta búsqueda, pero además diga que sean de la zona oeste, pues simplemente pulso de nuevo en buscar elementos, le digo, utiliza la búsqueda anterior y sobre esta búsqueda ahora además buscas que la propiedad zona, por tanto, busco que la propiedad zona sea igual a, por ejemplo, zona oeste. He dicho oeste. Encontrar. Y ahí está. La selecciono y ahí les tenéis. Sobre la primera selección me ha encontrado esta segunda selección. Y ahora yo podía crear un conjunto de selección de esta selección. ¿De acuerdo? Por tanto, como podéis ver, con este motor de búsqueda podemos encontrar cualquier cosa. Bien, pues vamos a crear nuestros conjuntos de selección para la detección de interferencias. Y utilizando estas reglas, por ejemplo, vamos a crearnos un conjunto de selección que sean los muros del nivel 1 de la zona oeste, los muros del nivel 1 de la zona centro y los muros del nivel 1 de la zona este, para que así el diseñador yo le pueda ir pasando las interferencias de cada una de estas zonas. Por lo tanto, me voy a detección de interferencias y me voy a crear un nuevo conjunto de selección utilizando reglas. Y aquí voy a utilizar, por ejemplo, las categorías. Hemos dicho que quiero seleccionar solamente los muros. A estos muros les agrego, voy a poner aquí que les agrego una nueva regla, pero que no incluya ni excluya, sino que sea intersecado, es decir, solamente con los elementos muros del piso del nivel 0,1. Y además del nivel 0,1, fijaros que tenía 146, ahora solo tengo 49 porque me está restando los 439 que no pertenecen al entry level y además también intersecado que sean de la zona, hemos dicho, oeste, ¿verdad? Por tanto, no es ningún piso, ninguna categoría, sino que tengo que hacer una consulta de propiedad. ¿Qué consulta? Pues por valor de propiedad. ¿De qué propiedad? Hemos dicho zona.
y que el valor sea igual, hemos dicho, a zona oeste. Le digo OK y fijaros que ya solo me quedan 21. Voy a poner aquí muros, nivel 1, zona oeste. Y así es como me creo yo. Fijaros que si ahora selecciono y aíslo estos elementos o atenúo para ver con el resto, ¿veis? Estos serían todos los muros de la zona oeste del nivel 1. Venga, vamos a crearnos otra que sea para las losas, es decir, chocaremos losas con estos muros, botón derecho, y vamos a crear un nuevo conjunto de la selección, no, de reglas. Y va a ser por categoría del elemento, que me seleccione, por ejemplo, las losas, pulso en OK y listo. Aquí voy a ponerle losas, que si quisiera que fueran de algún nivel en concreto, pues podía agregar, voy a poner aquí losas del nivel 1 y del nivel 2. Y podía agregar aquí intersecado, es decir, solamente de el piso 1 y 2. OK y OK. Selecciono aquí, aíslo con atenuación y ahí tengo las losas que están en el nivel 1 y en el nivel 2. Bien, ya puestos, vamos a crearnos los grupos, los conjuntos de selección de las zonas creadas. Como ya tengo un desglose creado para las zonas, simplemente voy seleccionando cada una de las zonas. Los elementos de la zona este son estos de aquí. Pues de estos elementos me creo un conjunto de selección dentro de programación. Clic, botón derecho y digo nuevo conjunto de selección de la selección. Y aquí simplemente pongo zona este. Y ya está. Los del centro serían o de la zona oeste. Y dentro de aquí me creo un nuevo conjunto de selección de los elementos seleccionados que sea la zona oeste. Y de la zona centro, os he dicho que serán estos de aquí. Por tanto, botón derecho, nuevo conjunto de selección de la selección zona centro. OK. Bien, pues con estos conjuntos de selección vamos a crear nuestro primer trabajo de detección de interferencias. Como podéis ver aquí abajo tenéis muchos módulos, todos los módulos yo los tengo abiertos todos, los podéis personalizar, los podemos personalizar desde aquí el menú ver. Yo voy a trabajar con el de detección de interferencias. Observar que aquí voy a hacer este panel más grande para que lo veáis. Vamos a crearnos un nuevo trabajo de detección de interferencias. Para ello tenemos que haber creado conjuntos de selección para que yo pueda comparar un conjunto con otro. Así que voy a crear un nuevo trabajo que se va a llamar, por ejemplo, muros, hemos dicho del nivel 1 versus losas, ¿no? Y aquí tengo las dos ventanas con los diferentes conjuntos de selección o grupos que yo puedo seleccionar. Aquí dentro de detección de interferencias tengo mis muros y mis losas, ¿lo veis? Pues yo selecciono mis muros del nivel 1, zona oeste, contra mis losas del nivel 1 y 2. Pulso en ejecutar y aquí me muestra que ha encontrado 11 interferencias. Pulso en aceptar, pulso en OK y aquí me salen estas interferencias. Las 11. Puedo seleccionar una y puedo activar el modo para que me muestre la interferencia aquí. Puedo agruparlas, por ejemplo, por familia. Fijaros que aquí tengo los muros y aquí tengo las losas. Y me interesa agruparlas por familia. Por tanto, si voy seleccionando las diferentes partitions, ¿veis cómo se van seleccionando? Esta, todas las partitions, todas estas, ¿vale? Resulta que podíamos crear como un grupo de interferencias para decir, pues mira, dentro de los muros de la zona 1, de la zona oeste de este nivel, vamos a crearnos un grupo para que sea mucho más fácil trabajar como grupo. Así que de todas estas, fijaros que voy a crearme un grupo que le voy a llamar particiones nivel 1, zona oeste. Y si queréis versus losas, losa. Y OK, ya me ha creado un grupo y a este grupo yo le podía asignar una vista. De la vista actual, pues
antes quizá voy a hacer un zoom para que el modelador, cuando se lo envíe, pueda localizar fácilmente dónde están estas interferencias. Ahora sí, punto de vista de la vista actual. Listo. Aquí es donde activo ahora el administrador BCF que me va a permitir pasar esta información a Revit. Aquí tengo el administrador BCF que simplemente arrastro este grupo de interferencias al administrador. Me dice que algunas interferencias no tienen puntos de vista. Vamos a crear un punto de vista para cada una. Le digo que sí. Observar cómo se han creado puntos de vista para cada interferencia dentro del grupo. Y simplemente exportamos. Y voy a poner aquí, hemos dicho, muros nivel 1 versus losas. Venga. Y ya se guarda en formato BCF dentro de la carpeta del proyecto. Nos vamos a Revit. Desde Revit yo ya tengo instalado el plugin BCF Manager y desde el BCF Manager voy a importar el archivo BCF. Muros contra losas. Venga, pulsamos en abrir y simplemente hacemos doble clic para activar la vista. Y aquí fácilmente el modelador puede ver exactamente dónde están las interferencias. Ahí están. Estos muros de aquí chocan con esta losa de aquí. Ahí se ve. Por tanto, tendría que reducir la altura de estos muros cambiándoles lo que sería la altura del canto del espesor de esta losa. Que esta losa mide 2,65, por lo tanto, si yo selecciono todos estos muros, les cambio el desfase superior a, voy a poner, menos 2,65. Y listo. Una vez hecho las modificaciones o el modelador ha hecho las modificaciones, simplemente tendría que volver a exportar la nueva versión del modelo de arquitectura, porque he modificado las particiones. Por tanto, me voy otra vez a exportar en formato BX3 solamente los elementos de la vista activa y pulso en iniciar. Insisto, lo mismo podríamos hacer ahora, pero exportando en formato IFC con una nueva versión. Así que voy a sustituir esta versión y en vez de versión 0 le voy a llamar aquí versión 1. Y guardo. He creado una nueva versión del modelo exportado y ahora en Vexel lo que tengo que hacer es, vamos a cerrar el proyecto, obviamente guardo cambios y le digo desde el menú inicio que en proyectos y versiones ahora me actualice la versión 0.1 con esta versión 1 con las particiones del nivel 1 arregladas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar la versión última que tenía, le digo actualizar y abrir, le doy un nuevo nombre de versión 1, y aquí le voy a poner ya muros nivel 1, yo que sé, arreglados. Y voy a elegir la versión de arquitectura 1. Pulso en abrir, pulso en OK, y ahora lo que quiero actualizar es el modelo de arquitectura. Por tanto, aquí lo que tengo que seleccionar es la fuente de arquitectura, y es con la que quiero emparejar. Pulso en OK. Y ahí está. Teóricamente ya está arreglado. Fijaros que aquí ya me da unas advertencias, que si clico aquí dice, ojo, que hay elementos que han sido cambiados. Ah, vale, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente seleccionar el trabajo y actualizarlo. Tal cual. De las 11 solo me quedan 3, ¿vale? Le digo OK y efectivamente, fijaros que en particiones ya está solucionado. Me quedan estas 3 activas, ¿vale? Pero dentro de este grupo, todas estas interferencias, ¿veis? Ya están solucionadas. Esta sería la interoperabilidad entre, digamos, Vexel y Revit, o entre Vexel y cualquier otro software, porque podríamos hacer exactamente lo mismo con el formato IFC. Bien, pues veamos cómo podemos ahora crear nuestras mediciones, importar propiedades con un sistema de clasificación y cómo validar datos en nuestro modelo.
Empezamos por el módulo de medición que tenemos aquí abajo y vamos a crear, por ejemplo, una medición de los elementos de la estructura y queremos clasificar esta medición por niveles y familias. Así que podría crearme una nueva carpeta o directamente crearme un nuevo trabajo de medición a la que voy a llamar pues estructura. Y como quiero seleccionar solamente los elementos de las categorías estructurales, voy a seleccionar categorías y voy a seleccionar las columnas, las escaleras, las losas y las vigas. Voy a utilizar esta selección y como quiero agruparlas por niveles, voy a agrupar por nivel del edificio, después hemos dicho por categorías y después por familias. Y ahora es cuando en cantidades elijo con qué cantidad quiero agruparlas. Voy a añadir la cantidad, empezamos por volumen, ahí está, doble clic. También quiero añadir la cantidad de área, así que pongo área, ahí está. Y también podía agregar, por ejemplo, por unidades, que me haga un recuento. Y ya pulso en OK. Y aquí tengo ya mi primera medición, que es la estructura, en la que la tengo organizada por niveles, por categorías y por familias. Voy a expandir todo. Y aquí podía identificar, si pongo aquí seleccionar automáticamente desde la medición, puedo seleccionar, por ejemplo, estos elementos y aislar elementos seleccionados. Y ahí tenemos estas columnas. Vamos a suponer que queremos calcular el volumen aumentado para ciertos elementos constructivos que puedan tener alguna dificultad o por las razones que sean. Quiero crear una medición que agregue un 5% al volumen real. Y solamente, por ejemplo, para las columnas. Así que desde el explorador de modelos selecciono las columnas estructurales y ya desde propiedades voy a crearme una nueva propiedad que sea volumen aumentado. Ya me lo pone en dimensiones, tipo volumen y aquí el cálculo, que utilice los cálculos que hace Vexel Manager. Así que voy a utilizar la función que utilice la propiedad de los elementos volumen, ahí está, y que me lo multiplique, por ejemplo, por un factor de 1.05, un 5%. Y OK, ya hemos asignado esta propiedad a las columnas. Así que ahora lo que puedo hacer es editar esta medición utilizando esta nueva propiedad. Lo que hago es restablecer el árbol, selecciono cantidades y agrego una cantidad, que es el volumen aumentado. Y ya me aparece aquí el volumen aumentado de las columnas. Si me voy a columnas, aquí tengo el volumen aumentado para todas mis columnas. Observamos que hay elementos que no tienen o volumen o área. Vamos a contraer todo. Y observar que las escaleras no tienen volumen cuando deberían tenerlo. Si nos fijamos y selecciono, por ejemplo, las escaleras, observar que en dimensiones tienen volume, pero no volumen. Esto suele suceder cuando trabajamos con familias en versión inglesa. Por tanto, vamos a crearnos una nueva propiedad para las escaleras que se llame volumen y que sea igual al volume este. Por lo tanto, con todas las escaleras seleccionadas, vamos a crearnos una nueva propiedad que se va a llamar volumen y que sea igual a, precisamente, al volume que tienen estas escaleras. Simplemente. Y observar que ahora ya me aparece dentro de dimensiones el volumen idéntico al volume. Bien, pues para actualizar esta nueva medición
que me aparezca el volumen de las escaleras, vamos a editar esta medición. Vamos, por ejemplo, a restablecer el árbol. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, además que las categorías me las ofrezca en color. Listo. Y observar que si ahora expando, ya me da el volumen en las escaleras y además clasificadas por color. Si lo quiero ver en color, activaría la ventana de código de colores y aquí activaría el de las mediciones. Y aquí tendríamos los elementos por los colores, según la medición. Y ahora ya podríamos exportar estas mediciones, por ejemplo, con gráficos, con estilo. Voy a guardarlo en la carpeta que tengo aquí en el escritorio. Informe QTO. Y exportar. Le digo que sí, que quiero ver dónde está el archivo. Lo abro. Y aquí lo tengo en la otra pantalla. Lo pongo aquí. Y este sería el informe. ¿Veis? Por niveles, por categorías y luego por cada categoría me muestra el gráfico con el entorno, con la medición de las vigas, de las columnas. Esto sería la primera pestaña y luego aquí ya tenemos lo que sería la estructura de desglose, por niveles, por categorías y por familias. Y eso ya sería elemento a elemento. Pero hay otra interesante solución que nos ofrece Bexel, que a lo mejor mucha gente no conoce, es la posibilidad de exportar las mediciones en el IFC. Es decir, que yo aquí podía exportar a IFC 2, 3 o 4 y seleccionar, por ejemplo, todos los elementos y que exporte las mediciones. Ahí podemos organizarlo por fuente y pulsamos en exportar. Lo guardamos aquí. Y aquí los tenemos. Los abrimos con un visor. Y este modelo IFC lo podíamos utilizar con el complemento, por ejemplo, IFC Apresto para importar las mediciones directamente de nuestro IFC. Observa que aquí si selecciono la escalera tiene que aparecer en dimensiones el volumen que hemos creado. Bien, a continuación vamos a importar un sistema de clasificación para tener nuestro modelo clasificado con un sistema estándar de clasificación o un sistema propio. Para ello, fijaros, yo voy a utilizar el sistema Gubin Class y con esta estructura de datos de este sistema de clasificación me he creado yo un archivo Excel, que os lo enseño aquí, que viene por defecto, ya veréis, dentro de Bexel, vienen una serie de archivos plantilla que podemos utilizar para enriquecer nuestro modelo. Yo aquí me he creado, utilizando estas plantillas que vienen en Bexel, me he creado este Data Enrichment para Gubin Class. ¿Qué es este de aquí? Simplemente me he creado las categorías que quiero codificar con algunos valores de propiedades para que cumplan, y si cumplen, les vamos a agregar esta propiedad, la voy a guardar en este grupo, con esta propiedad y con esta descripción de la propiedad. Por tanto, simplemente utilizando esta base de datos en Excel, nos vamos a ir a complementos y desde complementos podemos importar propiedades de cualquier archivo Excel. Así que voy a utilizar este Data Enrichment, Gubin Class, lo abro y listo. Observar que ahora cualquier elemento tiene que venir codificado con este grupo que se llama, ahí está, Gubin Class, con su código y su descripción. Cualquier elemento.
Ahí está. Y por tanto, para revisar que todos los elementos estén bien codificados, podría crearme un nuevo desglose personalizado que se llame Gubin Class, en el que voy a utilizar todos los elementos del edificio y los voy a agrupar por propiedad. ¿Por cuál? Por Gubin. Escribo Gubin o código, casi mejor, código. Ya está, código Gubin Class. Pulso en OK y también por categoría. Un segundo nivel, también me los agrupé por categoría. Y además que me los colore. Ahí está, voy a contraer todo y ahí tendría el modelo codificado por colores y además por categorías. Y fijaros que aquí hay algunos elementos que no están codificados, que son los espacios y los muros cortina que no tienen geometría. Si yo quisiera tener este desglose también por capítulos, fijaros que yo podría crear, vamos a editar este desglose y voy a restablecer árbol y selecciono de nuevo la propiedad código Gubin, pero en este caso voy a crear una subcadena que la primera posición tenga una longitud de 2 caracteres solamente. Y esta la voy a poner al inicio. Y esta es la propiedad que voy a quitar el color y ahora los quiero agrupar por capítulos. El capítulo 02, que solo tenga, digamos, los dos primeros caracteres. Voy a contraer todo, y así lo vemos mejor, y ahí lo tenemos. Ahora sí, todos los de código 20, estructura, código 30, envolvente, código 40, particiones. Y dentro de cada uno ya podemos expandir por los códigos 40, 10, 10, 10, 10, 40, etcétera, etcétera. Además, también tenemos en Bexel este Property Checker que nos va a permitir validar los datos que se requieren para este proyecto. Dentro de la instalación de Bexel también viene un archivo, unos archivos en Excel, que serían estos de aquí. En el que nosotros podemos definir para cada tipo, para cada categoría, qué parámetro queremos revisar, quiero que tenga el modelo de qué grupo. Y por ejemplo, para las escaleras tienen que tener, en el grupo dimensiones, tienen que tener estas propiedades. Para las columnas estructurales hemos definido que para este grupo dimensiones tengan para el grupo de datos de identidad que tengan estos. Y se van a organizar por fases. Por ejemplo, en la fase de Concept Design, yo quiero que tengan estas propiedades. En la fase de Design Development, quiero que tengan estas propiedades. Por tanto, utilizando este Excel directamente desde el Property Checker, yo puedo importar este archivo. Lo abro. Y simplemente voy en la fase de Concept Design, quiero evaluar cuántos elementos cumplen estas características, estas propiedades y cuáles no. Pulso en Evaluate y listo. Ahí me está mostrando todas las categorías, el porcentaje de éxito que hemos tenido. Ya por las banderitas me indica un poco el resultado. Por ejemplo, en verde cumplen todas las losas, todos los muros y, por ejemplo, las vigas cumplen un 65%. Bueno, pues si queremos analizar este resultado, vamos a crearnos un conjunto de selección solamente de las vigas. Ya me ha creado un conjunto de selección del Property Checker. Ahí está, Property Checker Results. Y me está mostrando que en las vigas, fijaros que ahí me está mostrando, si bajo el cursor, no tiene la propiedad B en dimensiones, la H y la longitud. Bueno, pues podemos seleccionar este elemento, lo aislamos en la perspectiva normal, aislar
Vamos a aislarlo con atenuación. Y veo que son justamente esta viga en curva que no tiene esta propiedad longitud. Pues nada, vamos a creársela. Simplemente utilizo las propiedades para crear una propiedad que se llame longitud y que sea igual a la longitud que calcula automáticamente Bexel, que sería este bounding box length que veis aquí. Por tanto, utilizo las propiedades del elemento bounding box length, que sea igual a este. ¿Ok? Y por tanto, este elemento ya tiene longitud. Vale, pues nos faltarían estas dos, pero al menos ahora si podemos, si pulsamos de nuevo en evaluar, veréis cómo cambia este 65% a un 65,79. Claro, porque era un único elemento. Podría crear un nuevo selection set de esta y veréis cómo ahora, en este segundo resultado, solo me está indicando que falta la propiedad B y la propiedad H. Pero la length, la longitud, ya está. ¿Vale? Por tanto, esto nos serviría para verificar que los modelos con los que estamos trabajando cumplen con los requisitos para este proyecto. Bien, pues sería el momento de traspasar todas estas propiedades, por ejemplo, con los valores de la clasificación Gubin Class, esta nueva longitud, todo esto al proyecto original de Revit. Así que voy a minimizar esto y vamos a exportar las propiedades para luego importarlas a Revit. Así que me voy a gestionar, me voy a propiedades, propiedades de exportación, y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, solamente para que no tarde mucho, simplemente las columnas, las losas, las escaleras y los muros. Y voy a exportar el código Gubin Class, la descripción y también la propiedad zona que hemos creado, ¿recordáis? Vale, pues solo de estos elementos voy a exportar las propiedades personalizadas como valores. Pulso en OK, lo voy a guardar en mi desktop, en mi carpeta y le voy a poner aquí propiedades, voy a poner Gubin Class y zona si queréis. Así que me voy a Revit y desde complementos aquí podemos importar las propiedades. Seleccionamos el archivo, propiedades Gubin Class, lo abrimos y lo importamos. Listo, 389 elementos actualizados y podemos consultar que ya todos los elementos tienen estas propiedades. Selecciono este muro y observar que en otros me ha creado el grupo otros con el código Gubin Class, descripción y zona. Y esta puerta de aquí, no, esta puerta no le hemos pasado los datos, pero los muros sí. Por tanto, este sería el flujo de trabajo entre, en este caso, Revit y Bexel para verificar propiedades, importar sistemas de clasificación y luego devolvérselas al modelo original de Revit en este caso. Bien, pues veamos cómo podemos utilizar esta clasificación Gubin Class para crear nuestro presupuesto en base a este sistema de clasificación. Me voy al editor de costes y vamos a crear una nueva clasificación de costes, lo que será nuestra base de datos de costes del proyecto que utilizaremos tanto para la programación de obra como para crear nuestro presupuesto. Como voy a utilizar el sistema de clasificación Gubin Class, voy a llamarle, pues Gubin Class también. Y a partir de aquí vamos a crear nuestras unidades de coste que estén enlazadas con el modelo. Así que voy a crearme, por ejemplo, una nueva unidad de clasificación, que puede ser una carpeta, y voy a utilizar el código 20, cuyo nombre hemos dicho que era la estructura, pues vamos a poner aquí estructura o sistemas
estructurales y fijaros que aquí puedo también consultar qué elementos van a ir enlazados a esta unidad de clasificación. Yo podría aquí insertar una consulta cuyo valor de propiedad sea el código GubinClass que empiece con 20. Pulso en OK, pulso en OK y listo. Me acaba de crear una primera carpeta a la que yo podía seleccionar qué elementos son aplicables. Si los aíslo, ahí puedo ver que son todos los elementos de la estructura. A partir de aquí yo ya podía crearme nuevas unidades de coste, lo que serían las partidas. Por ejemplo, voy a crearme una nueva unidad de coste cuyo código de descripción sea el del código GubinClass. Así que casi mejor me copio este código, le digo copiar, me creo una nueva unidad de coste y le digo que ahí me pegue este código, que era nada de los pilares, como veis, seleccionados. Por tanto, pondremos aquí pilares de hormigón. Y los pilares de hormigón los voy a mapear con los elementos cuyo valor de propiedad de código GubinClass sea igual a este de aquí. Pulso en OK, pulso en OK y además que la fórmula sea el volumen. Por lo tanto, cambio en cantidad y defino que el campo sea el volumen. Pulso volumen, aquí está, el volumen. OK. Y en los costes generales, aquí puedo definir el tipo de cantidad. Hemos dicho volumen, por tanto me pone metros cúbicos y aquí podíamos definir costos suplementarios, costes de equipo, otros costes. Y voy a definir, por ejemplo, aquí un coste redondeado de 200 euros metro cúbico. Y pulso en OK. Observar que si ahora también selecciono los elementos aplicables, ahí está, me está mostrando qué elementos se van a aplicar. Bien, pues con esta filosofía nosotros podíamos importar un sistema de clasificación que tengo aquí en la carpeta, que es clasificación costes GubinClass. Yo ya me he creado, ¿veis? Estructura de carpetas. Aquí esta la tengo seguramente duplicada. Lo que voy a hacer va a ser borrar esta de aquí, que es la que había creado, y a esta simplemente la edito y le cambio el nombre por simplemente 20. OK. Y aquí puedo ver cómo están mapeados cada uno de estas unidades de coste. ¿Veis? Por ejemplo, las ventanas se miden por unidades, cada uno 145 euros. Por longitud tengo aquí las barandillas, pues por longitud 105 euros, etcétera, etcétera. Todas las unidades de costes están mapeadas a mi modelo, con lo cual yo directamente podía hacer de esta clasificación crearme el presupuesto, asignar automáticamente a una nueva versión de coste que sería un nuevo presupuesto. Digo aceptar y aquí fijaros, me dice hay 13 de las 25 unidades de coste asignadas. Bueno, porque puedo tener más unidades de coste que modelos. Le digo que sí, muy bien. Y fijaros que ya tengo aquí mi presupuesto de obra. Voy a que lo veáis mejor, todo esto fuera. Podría definir los costes de los recursos, de material, de mano de obra, etcétera, etcétera, pero aquí tendríamos clasificado todo nuestro presupuesto por nuestras unidades de obra. Bien, pues finalmente veamos cómo Bexel crea lo que sería la programación de obra. Veremos cómo basada precisamente en esta clasificación de costes. En primer lugar, voy a limpiar un poco todos estos módulos. Me voy a ir a la menú Ver y voy a desactivar tanto la medición como los artículos, y voy a dejar simplemente
lo que hace referencia a los módulos de programación, que también los tenemos aquí en el menú de programación. Vale, voy a limpiar esto, voy a mostrar todo y lo que os decía, Bexel crea programaciones de obra en base a unas zonas y a una metodología constructiva que será precisamente basada en esta clasificación de costes. Así que para crear nuestra programación de obra tendremos que crear lo que son zonas y metodologías. Empecemos por las zonas. Nos vamos al editor de zonas y vamos a crear una nueva zona que podría ser, por ejemplo, una zonificación horizontal. En el caso de que tuviéramos varios edificios, pues lo que serían zonas por edificio. En este caso solo tengo un edificio, pero si tuvieras un proyecto que se va a ampliar con otros edificios, pues sería bueno tener una zona por edificios. Y esta zona la voy a enlazar precisamente con el modelo de edificio. En este caso solo tengo el edificio 1. Listo, ya está emparejado esta zona con todo el modelo. Voy a crearme otra zona que sea, por ejemplo, los niveles, que ya estaría, digamos, en una zonificación vertical, porque lógicamente querré construir de abajo arriba y por tanto los niveles serán otra zona que voy a enlazar con precisamente los pisos de mi edificio, todos ellos, y puedo crear ya directamente las relaciones, los enlaces entre todas estas zonas. ¿Veis? Se me está creando aquí los enlaces que por defecto vienen enlazados así. Piso indefinido, piso 1, piso 2, piso 3, etc. Vamos a crear otra zona. Recordar que creamos 3 zonas, este, centro y oeste, para cada una de las salas del edificio. Así que voy a poner zonas del edificio o alas del edificio y que queden vinculadas a, por ejemplo, los conjuntos de selección que me he creado yo para la programación, que serían estas 3 zonas. No voy a crear relaciones, las voy a crear, por ejemplo, manualmente. Y aquí fijaros que tengo esta aquí. Voy a empezar por la zona oeste y la voy a enganchar con la zona centro y después de la zona centro que se haga la zona este. Bien, pues ya tenemos nuestras, digamos, 3 tipos de zona y también tenemos que definir lo que sería la metodología constructiva, que aquí sí que va ligado básicamente nuestro sistema de costes. Así que cuando yo vaya a crear una nueva metodología, voy a poner aquí estructura más arquitectura, claro, aquí me tomé todas las partidas, tanto de estructura como de arquitectura de nuestro sistema de costes, los voy a vincular y aquí solo me deja vincularlo, como podéis ver, a la clasificación Gubin Class que tengo. Y en este caso, toda la clasificación incluye muchos capítulos. Yo voy a seleccionar el de estructura. No tengo cimentación, por tanto solamente estos de aquí. Y los de arquitectura, que son de 30, que son todas las envolventes, y las interiores, que serían las de 40. Todas estas. Pulso en OK y observar que aquí yo puedo individualizar esta ventana, hacerla más grande. Voy a seleccionar que se ajuste todo para visualizarlo todo y decir cómo quiero establecer mis enlaces. Empiezo por los de la estructura, que son 20, por tanto voy a poner los de 20 así, todos los de 20, luego los de 30, que serían las envolventes, y luego 40, que serían las particiones interiores. Y aquí es donde yo voy a definir el orden, la secuencia constructiva. Empezaremos con las jácenas, por tanto con los forjados. Después de los forjados, si hay muros estructurales. Después los pilares de hormigón. Después vendrán las escaleras. Luego de la envolvente empezaremos ya a construir lo que serían las fachadas. Después de las fachadas vendrán
los sistemas de fachadas especiales, los muros cortina, las protecciones. Después de las protecciones irán, por ejemplo, las barandillas. Después de las barandillas, por ejemplo, haremos los tabiques. Después de los tabiques podemos hacer la carpintería, finalmente los falsos techos y acabamos con las cubiertas. Esta cubierta las engancharemos así. He definido un poco cómo va a ser la secuencia constructiva, la metodología constructiva. Bien, pues ya lo hemos definido todo, ya podemos crear nuestra primera programación de obra. Nos vamos al editor de programación, creamos una nueva programación, le voy a llamar programación 01 y voy a poner aquí estructura más arquitectura por zonas. Y aquí podría poner una descripción más larga y pulso en OK. Y fijaros que me ha creado una tarea máster a la cual yo le voy a utilizar el asistente de creación de la programación que me permite crear reglas utilizando zonas y metodologías constructivas. Empezamos, por ejemplo, por elementos de zona. Hemos dicho que teníamos el edificio. Después del edificio quiero que me clasifique a un segundo nivel por niveles, todos estos. Después por zonas, por eso hemos creado las zonas también, estas tres. Y finalmente por metodología constructiva. Así que elijo elementos de metodología y solo tengo esta, con todos los diferentes capítulos o partidas de nuestro presupuesto, de nuestro sistema de costes. Pulso en OK y listo. Observar que aquí tengo ya, voy a maximizar este diagrama de Gantt, cómo puedo ir expandiendo primero por edificio, luego por niveles, cada uno de los niveles, y dentro de cada nivel por zonas, y dentro de cada zona por la metodología constructiva. Él encuentra que solo en la zona oeste del nivel piso indefinido solo hay jardines y escaleras, mientras que en el edificio 1, zona centro, tiene todos estos elementos de coste que están vinculados al modelo. Y aquí veis cómo me construye mi diagrama de Gantt. En Bexel podemos visualizarlo como diagrama de Gantt, podemos utilizarlo o visualizarlo como líneas de balance, o podemos utilizarlo, digamos, como un cuadro lógico, que sería el que fácilmente nos permitiría vincular gráficamente estos grupos de zonas. Bien, pues simplemente hemos ya creado nuestro diagrama de Gantt, por tanto ya podíamos ir a animación de la programación. Actualizamos nuestra programación, nos vamos a la ventana de programación y aquí yo podía definir cómo quiero visualizar los elementos en las tareas activas, por ejemplo, que me aparezcan en color amarillo, que la animación dure 60 segundos, que una vez completados los elementos aparezcan con un 50% de su color normal, podía definir las fechas de inicio, etcétera, etcétera, y que me muestre pues, todos los niveles aquí de lo que serían todas mis tareas, ¿veis? Y observar cómo él me está creando ya una animación. Voy a pararla, que se vea un punto de vista así. ¿Veis? Cómo va creando por niveles, por zonas y por la metodología constructiva que hemos nosotros diseñado. Y observar cómo además me va apareciendo también la programación 5D, porque él sabe los costes asociados a cada una de las unidades de coste que hemos utilizado para definir nuestra programación de obra. Todo esto podemos definir los colores, como quiero que aparezcan, la simulación de crecimiento en un sentido, en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente podríamos crear lo que sería probablemente una animación de cámara. Selecciono aquí en animación, la voy a llamar animación 01.
y voy a definirla como activa para poder establecer, fijaros que si dura 60 segundos, el último fotograma serán 1790 fotogramas, eso significa que podríamos dividir por cada 500 fotogramas un punto de cámara. Bueno, pues vamos a situar la cámara en el punto 0, así que me tendré que ir a desplazar un poco hacia adelante en el tiempo para, imaginaros que quiero ver esta animación, la primera punto de cámara aquí, me voy aquí y le digo que voy a crear un nuevo fotograma clave en el punto número 0. El fotograma número 0 será el número 1, ahí está. Voy a ampliar la escala y voy a poner, por ejemplo, que al fotograma 500, roto un poco y voy a crear un nuevo fotograma, que sea, hemos dicho, en el 500, justo, pues será el fotograma número 2. Luego me voy al 1000 y voy a rotar un poco y me creo otro fotograma que se llamará número 3. Me voy al 1500 y giramos por aquí y creo un nuevo fotograma clave aquí. Y al final de todo voy a poner otro fotograma girando un poco así y será el nuevo fotograma, último fotograma. Listo. Y ahora ya podría reproducir esta animación utilizando cada uno de estos fotogramas con la posición de cámara y personalizando cómo van a aparecer los elementos en cada tarea. Y esto es lo que finalmente podemos exportar en formato vídeo, podemos personalizar la leyenda, como podéis ver que van apareciendo aquí las tareas activas, aquí el nombre del proyecto, la semana que están ocurriendo las cosas, todo esto lo podemos también personalizar. Bien, pues esto es un poco el resumen de lo que puede hacer Vexel Manager para lo que es puramente la gestión de modelos BIM y cómo utilizarlos también para crear nuestros costes, nuestros presupuestos, nuestras programaciones 4D y 5D. Bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, pero creo que ha valido la pena poder ver un poco todas las posibilidades que nos ofrece Vexel Manager para la gestión de modelos. Y ya para terminar, os quería mostrar cómo podemos crear informes de resumen ejecutivos para cualquier proyecto de construcción. Y esto lo podemos hacer desde aquí gestionar y aquí podemos publicar o bien un informe con Vexel Viewer, que es la plataforma web que utiliza Vexel para compartir los proyectos, o directamente en sinergia con Power BI poder exportar informes ricos en datos que podemos consultar directamente en la página web de Vexel. Y os invito a que visitéis la página web de vexelmanager.com. Dentro del centro de comando tenéis diferentes layouts con cantidad de informes con datos interactivos que podéis ir visitando por diferentes disciplinas. Por ejemplo, en 5D Estimation tendríamos este gráfico donde aquí podemos navegar por el modelo en base a la misma estructura, por ejemplo, la clasificación de costes para este proyecto. Y aquí podemos visitar los diferentes elementos por las diferentes partidas o capítulos y, bueno, pues podemos, no sé, seleccionar cualquier partida. Nos muestra los elementos, en este caso de hormigón, o ir cambiando de elementos e incluso pues poder seleccionar aquí estos dashboards con los totales de costes de nuestro sistema de clasificación de costes. Si quiero ver pues los elementos de hormigón, aquí están. Si quiero ver los elementos de ventilación, pues aquí están. Y siempre podemos seleccionar un elemento en concreto y ver exactamente este elemento qué supone en costes, qué supone en nuestro presupuesto a nivel de material, de coste humano, de coste de equipo, etc. Y de esta manera poder navegar por nuestro proyecto visualizando por los diferentes costes de nuestro modelo. Y aquí podríamos ir filtrando, pues por ejemplo, todo el plumbing, pues bueno, pues ver exactamente en qué elementos estoy trabajando y qué significa a nivel de la estructura de mi presupuesto todos los costes divididos
por costes materiales, de equipo, humanos, etc. También tenemos otro ejemplo que podéis visualizar, que es el Model Explorer, en el que podemos ir navegando por la tabla de propiedades de nuestro explorador de modelos y poder seleccionar, no sé, cualquier elemento, que podría ser cualquiera, estos mismos, estos curtain walls. Podríamos seleccionar también por fases o bien resetear nuestro filtro y decidir aquí el coste total por los diferentes tipos de clasificación. Pues aquí podemos ver que sería la fachada exterior, el exterior enclosure, y aquí podemos navegar. Dentro de esta exterior enclosure podríamos ir, por ejemplo, a las fachadas y clicar exclusivamente en las fachadas, o ir, por ejemplo, directamente aquí por las diferentes categorías y selecciono slabs, me muestra los slabs y poder navegar de forma completamente interactiva en nuestro proyecto a través de estos gráficos, estos dashboards que tenemos aquí. Los diferentes sistemas en los que podemos ver pues, todas las bandejas de electricidad, etcétera, etcétera. Reseteamos el filtro y así podemos ir viendo por los diferentes sistemas de clasificación nuestros elementos. Los cimientos, etcétera, etcétera. Bien, pues damos ya aquí por finalizado este webinar. Espero que os haya gustado. Ahora estamos a vuestra disposición por si queréis poner alguna pregunta en el chat. Como quedan registradas, pues si no quedan respondidas ahora mismo, las responderemos por email. Muchas gracias por vuestra atención.